La encuesta Bicentenario del año 2018 reveló que el 69% de las personas consultadas estaba de acuerdo en que terminar con la vida de las y los enfermos incurables se justificaba bajo ciertas circunstancias en nuestro país. 3 años después, una encuesta de Plaza Pública CADEM mostró una cifra aún mayor de aprobación, esta vez sobre la decisión personal de solicitar una muerte médicamente asistida en caso de padecer una enfermedad terminal o dolorosa. Por otro lado, los diversos descubrimientos científicos y los avances tecnológicos permiten hoy alargar la vida de las personas enfermas y garantizar, en muchos casos, mejores condiciones para vivir sus últimos días. Sin embargo, esto no siempre coincide con sus deseos o con una mejora en su bienestar. ¿Hasta qué punto es ético prolongar la vida de las personas? ¿Cuáles son sus implicancias sociales y cómo nos hacemos cargo de ellas? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. Buscar todos los recursos habidos por haber para poder lograr de que nuestra hija sea sana y no lleguemos a la consecuencia que es la Margarita, que en este caso ella tiene un retardo mental y lamentablemente, a pesar que ella tiene que tener su dieta, no le vamos a poder nunca componer su cerebro. Nosotros no somos partidarios como Cuerpo Médico Nacional e Internacional, bajo principios de defensa de la vida, de ir en contra de la vida de una persona a petición de esa persona. Me ayuda mi padre, el papá de mi hijo y mis hermanos también me están ayudando, y también por el hogar, estoy en el hogar de Cristo, también me están ayudando en lo que es pañales, me están ayudando por el subsidio de la luz, porque igual con el concentrador que mi mamá usa de oxígeno sale mucha luz. Tuve los 4 hijos, los crié y son bien ingratos para venirme a ver. No son de los que vengan domingo a domingo, pero yo no los reprocho porque cada uno con su cada uno. Porque tienen obligaciones, tienen otros compromisos. Bueno, quizás a más de alguien le toca alguna de estas declaraciones que hemos escuchado, ¿no es cierto? Porque le ha tocado cuidar a alguien o le ha tocado estar cerca de una persona que, por ejemplo, ya no quiere más vivir. La opinión de quienes sufren esa realidad, de quienes cuidan, de la parte médica, de eutanasia, de eso vamos a conversar hoy día en este capítulo de Hablemos de Chile, dedicado a la prolongación de la vida, programa que hacemos de la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con 13C, ¿no es cierto? Estamos hoy con Diana Urenque, que es doctora en filosofía, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, autora del libro Animales Enfermos, Filosofía como Terapéutica. ¿Cómo estás, Diana? Muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Muchas Lucía. gracias a ti por estar acá. Y a Pedro Pérez, médico cirujano, máster en salud pública y jefe de medicina paliativa de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Muy bien, también muy contento de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo tema, difícil tema también y muy profundo, porque estamos hablando del buen vivir, del buen morir y del equilibrio entre ambos. ¿Qué significa primero buen vivir y buen morir? Sí, bueno, en realidad esa yo creo que es una de las preguntas más difíciles de contestar en nuestros tiempos. O sea, vivimos en sociedades plurales donde la idea de el buen vivir es una cosa que ya no se acota o se vincula a, digamos, visiones dominantes. No es, por ejemplo, como se pensó mucho tiempo que la vida, no sé, religiosa solamente pudiera ser una buena vida, o la vida, qué sé yo, en familia. Claro. Hay distintas formas de concebir los proyectos vitales y hoy en día encontramos cada vez más conflicto también a veces entre las formas que cada uno individualmente decide. Entonces, decir qué es la buena vida, podemos decir hay muchas formas y proyectos de buena vida que normalmente cada uno debería poder decir individualmente y por lo tanto conflictúa también con qué consideran o tiene relación con cómo también se considera el buen morir. Básicamente el buen morir significa también el dejar de una otra forma que cuando el proyecto vital deja de tener sentido, quizás se pueda poner fin a la vida. Antes una buena vida era una vida muy larga, una vida que no tuviera, donde la muerte se retrasara lo más posible, era una vida también bendita por Dios en ciertos relatos, y hoy en día podemos decir que eso no es necesariamente la opinión de muchas personas, y buen morir puede ser, por ejemplo, morir sin dolor, morir sin extender demasiado el sufrimiento, pero son cuestiones muy personales, creo que esa es la clave. El buen morir y el buen vivir son decisiones que creo que
hoy en día se vuelven cada vez más cuestiones de los individuos, más que de grandes comunidades, sean los profesionales, los académicos, los médicos, Claro, etcétera. que es un tema a propósito también de las declaraciones o algunas de las declaraciones que veíamos en pantalla recién, ¿no es cierto? Se trata cada vez más de un tema de decisión individual, pero también está en tensiones hoy en día. Todavía, y ya que trabajas además en el área de la salud pública, la medicina o el cuerpo de profesionales médicos versus los pacientes, versus los cuidadores, todavía no hay un relato consensuado respecto de quién decide sobre la vida o la muerte de una persona. Eso es así en cierto sentido. A ver, yo coincido con Diana en términos de que no hay una buena manera de vivir. En el fondo, eso tiene que ver con la experiencia de sentido, ¿cierto? Yo no soy vengo del área de la filosofía, yo vengo del área de la medicina y en realidad lo que a mí me toca más es lidiar en el fondo cómo la gente vive en el contexto de una enfermedad. Y respecto del proceso de fin de vida, en realidad, efectivamente lo que ocurre, y es lo que me toca ver un poco a mí, ¿cierto? Es que las personas en general, ¿cierto? Lo que buscan es que, y eso es un poco el sentido de la medicina y lo que buscamos todos, ¿cierto? Cuando interactuamos con el sistema de salud, es en el fondo que el sufrimiento sea aliviado, ¿cierto? Y ese es un poco como parte de lo que buscan los pacientes. Y en el contexto del final de la vida hay mucho temor al sufrimiento. Yo creo que eso es lo que generalmente como promueve muchas de las decisiones que nosotros tomamos, tanto en términos de salud, ¿cierto? Que es la experiencia del sufrimiento como una experiencia a la cual le tenemos temor, ¿cierto? Sí, y estoy pensando en el sufrimiento tanto emocional, psicológico, como también físico, porque de hecho tú, Diana, hablabas de entender el buen morir como un momento en el que se toma una decisión porque el sentido del proyecto vital se ha perdido. ¿Ese puede ser cualquier sentido o es algo que también hay que asociar a cuando se cumplen ciertos, no sé, etapas de la vida y ya en realidad hay cierto declive que pareciera como que entendiéramos la vida, ¿no es cierto? Como que llega un momento en el que hay un final de los días o la pérdida del sentimiento vital puede ser anterior también. Bueno, es súper delicado esto porque, bueno, efectivamente la medicina lo que busca siempre es aliviar, ayudar a un paciente, ¿no? Alguien que sufre, que una enfermedad, algo por lo cual padece, ¿no? El médico está ahí para aliviar padecimientos. El asunto es que a veces la vida, y hay ocasiones en que la vida se ha tornado un puro padecimiento, ¿no? O en algún momento pareciera ser que desde el propio sujeto, ¿no? No estoy hablando como que vengan terceros a evaluar la calidad de vida de uno, sino uno mismo dice, he hecho quizás todos los esfuerzos, he seguido todos los tratamientos y no quiero más, por ejemplo. Que esa es una decisión para los médicos siempre difícil de aceptar porque el médico quiere, por supuesto, ayudar, pero por otro lado también esto de ayudar o aliviar sufrimiento también implica, digamos, aceptar que el sufrimiento puede ser la pérdida de sentido, pues, pero un sentido justificado, digamos, ¿no? Porque pueden haber estados de repente depresivos de perdí el sentido de mi existencia, pero eso también puede pasar. Pero en decisiones que tienen que ver con quiero vivir más o no y buscar apoyo médico también para interrumpir tratamientos, para buscar opciones de adelantar el caso morir. como más irreversible, dices tú. Claro, tiene que haber, digamos, algún tipo de circunstancias empíricas claras y no solamente a veces como digo, un estado depresivo. Todos hemos tenido de repente pequeños estados depresivos. Pero cuando la vida, tras un juicio racional y propio, se siente como algo que ha perdido ya eso que se supone que es el valor de vivir, ahí estamos en una situación súper delicada, creo yo. Sí, ¿qué quieres decir algo? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que en el fondo, aquí hay un tema que tiene que ver con, en el fondo, ¿qué es lo que es un buen proceso de fin de vida? ¿Ya? O sea, definamos bien como, yo creo que hay que definir aquí un par de conceptos. Las personas estamos vivas, ¿cierto? Hasta que fallecemos, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a ser sujetos que experimentamos felicidad, tristeza, emociones, alegría, decepciones, todo, hasta el momento en que fallecemos. Entonces, cuando hablamos del proceso de fin de vida, ¿ya? Hablamos del periodo justo que está antes del momento de la muerte. ¿Ya? Eso es como conceptual. Entonces, cuando se habla como de esto que plantea la Diana, ¿cierto? Esta heterogeneidad como en el morir, en realidad creo que hay que clarificar que estamos hablando en el fondo de cuáles son las prioridades o las cosas que son relevantes para las personas que están vivas justo en el proceso antes de fallecer.
¿ya? Estamos hablando de eso. Claro. Por ejemplo, enfermos terminales, ¿verdad? Por ejemplo, enfermos terminales, por ejemplo, pacientes con una demencia, pacientes, en el fondo, ¿cuáles son aquellas cosas que son prioritarias para ellos? Entonces, cuando hablamos de qué es lo que significa buen morir, estamos hablando de qué significa, cómo vivir ese proceso. Y eso es bien heterogéneo, ¿ya? Sin embargo, hay datos que nosotros estamos tratando de recolectar, y eso es un poco de la investigación en la que yo me dedico, ¿cierto? Es valorar cuáles son aquellas cosas que son prioritarias para los pacientes. Y nosotros hicimos unas encuestas a pacientes y familiares, perdón, a familiares de pacientes que fallecieron, y les preguntamos cuáles eran aquellas cosas que valoraban más los pacientes en Chile, hoy día en una población en Puente Alto. Y fíjate que hay dos cosas que son bien relevantes. Lo primero es que valoraban estar acompañados. Esa es una cosa que ellos definían como fundamental para, en el fondo, que el proceso de fin de vida, que este momento, justo antes del momento de fallecer, haya sido como bueno o menos doloroso, menos terrible. Uno es eso. Y el segundo aspecto, que era reconocido por los familiares, tenía que ver con la capacidad de los individuos de mantener su capacidad de hacer cosas o de participar. Sí. Por ejemplo, en el fondo, ser capaz de, ojalá, ir al baño, ojalá grado de alimentarse, autonomía. algún grado de independencia, o participar en cosas que son significativas para ellos. Por Cumpleaños, ejemplo, celebraciones familiares. estar con amigos, etc. Mire, a propósito de eso, quiero que escuchemos a Paulina Taboada, que es médico cirujana, doctora también en filosofía, autora del libro Sedación al final de la vida, un enfoque interdisciplinario. Ella nos va a hablar de cuidado, de autonomía, de dependencia. Y a la vuelta quiero que ustedes también me den su opinión sobre las reflexiones, porque son bien interesantes e incluso estremecedoras desde algún punto de vista. Veamos. Que es muy distinto que a una persona anciana que está con limitaciones propias de la edad, uno le haga sentir que está sobrando en este mundo, que ya se está transformado en un obstáculo para los demás, que es una carga para su familia, que uno le haga sentir a esa persona que es amada, que es valorada y que es bueno que un día más podamos tener la posibilidad de tenerla con nosotros. En el fondo, él decía, es muy distinto que yo a un ser querido mío le ponga una pistola en su velador a que le lleve el desayuno rico con una flor para mostrarle cuánto lo valoro y cuánto valoro que ese día todavía esté conmigo. La sociedad contemporánea nos pide que seamos autovalentes, que seamos autónomos. Cuando alguien pierde esa capacidad de valerse por sí mismo y empieza a depender de otros, puede creer que ya no vale, que ya su vida no es digna, que es una vida indigna de ser vivida. Y en ese sentido pienso yo que la autonomía, así entendida, es una falacia, puesto que todos somos interdependientes durante toda nuestra vida. Está muy en línea con lo que tú decías, ¿no es cierto? Con la sensación que tienen los padecientes de no querer perder autonomía, pero lo decía Paulina, por esta falacia que hemos construido de que si no somos autónomos, no somos dignos. ¿Te hace sentido? Mira, comparto algunas cosas. O sea, voy a partir por lo que recién vimos. Efectivamente somos interdependientes, eso está claro. La idea de que el sujeto es un sujeto autónomo, racional, desligado, independiente y soberano es una falacia. Comparto eso. Sin embargo, hay una cosa en la que discrepo. Yo creo que precisamente porque vivimos en sociedades tan plurales, donde en el fondo cada uno debería poder tener la libertad de decidir, digamos, si la vida que yo tengo como alguien que ha perdido todas las capacidades, a mí no me hace sentido. No solo porque la sociedad a lo mejor me critique o no, puede ser que a lo mejor construimos, o sea, pienso en sociedades mucho más, con sistemas como sociales mucho más de cooperación, donde los mayores y las personas que están en situación de discapacidad y otras cosas están mucho más integrados y aún así, en ciertos momentos deciden optar a adelantar o anticipar la llegada de su muerte ante una situación de, como decías tú, donde está claro que la muerte se aproxima. Va a venir en algún Entonces, momento. dicho esto, yo sí creo que las personas que deciden, digamos, vivir hasta el final ante un pronóstico que es el peor, tienen que estar acompañadas, tienen que tener la mayor cantidad de apoyo. Por cierto que por eso la medicina paliativa es fundamental. Pero por otro lado hay otras personas que a lo mejor no quieren. Y yo pienso que ese es considerar el valor de la autonomía como la decisión que tiene cada cual de decir, no me pueden obligar a pasar por esto si yo ya sé que voy a morir. Eso a mí me parece que es un avance en términos de proteger derechos individuales, pero que no tiene que ser obligación porque la sociedad no me cuida
o porque no tengo cuidados paliativos y como que me obliga a adelantar la muerte. Eso no puede pasar, eso es éticamente injustificado. Pero que me obliguen a vivir cuando ya siento que mi vida ha perdido valor, eso a mí me parece complejo. Incluso en las mejores condiciones externas. Exacto. Que es parte de lo que vamos a conversar en el próximo bloque. Vamos a hablar, por ejemplo, de eutanasia y también de esta tensión precisamente entre un padeciente que quiere partir, por ejemplo, versus una familia que no quiere dejar, o que incluso cuida, que lleva el desayuno a la cama, como decía Paulina, y también, por otro lado, el rol de la medicina, ¿no es cierto? El paradigma de la medicina y el equilibrio también, incluso a veces en casos no de enfermedad necesariamente, sino que en la prolongación de lo que entendemos como sanidad, que podría ser la juventud, también es algo de lo que vamos a estar conversando en este capítulo de Hablemos de Chile. Invitamos a que no se muevan de las pantallas del 3S porque ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3C, hoy hablando de la prolongación de la vida. Y en el marco de esta conversación estamos con Diana Urenque y con Pedro Pérez. Ha salido el tema de los cuidados paliativos. ¿Qué son, Pedro, los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es una disciplina que se ha desarrollado durante los últimos años desde la perspectiva de la medicina, que busca el alivio del sufrimiento asociado a la enfermedad. Antiguamente, o en sus inicios, se asociaba particularmente a el cuidado de los pacientes que estaban falleciendo, es decir, que estaban justo en el proceso de fin de vida. Y hoy día esa aproximación ha sido exitosa y ha sido beneficiosa para los pacientes, por lo tanto, se ha extendido a implementarse de manera más precoz, y lo que busca es que pacientes con enfermedades incurables que experimentan sufrimiento tengan su sufrimiento aliviado. Eso es lo que busca y esa es la filosofía detrás de cuidados paliativos. Perfecto. Y hay cierta tensión en ese contexto entre lo que quizás en algún momento un paciente quiere exponer, que es hasta acá, no quiero más. A mí me ha tocado, no sé si a ustedes también les ha tocado conocer a alguien que sufre alguna enfermedad terminal y dice, no quiero más, esto no es vida, versus lo que ustedes sienten que tienen que ofrecerle, que esa persona lo sabe que es una posibilidad. Sí, claro, en el fondo hay varias cosas. Lo primero es que se desconoce muchas veces qué es lo que son los cuidados paliativos, y incluso nuestros colegas médicos o profesionales o enfermeras, psicólogos, etcétera, no saben que existe una disciplina que se encarga de aliviar el sufrimiento. Entonces, hay primero una falta de conocimiento en la comunidad global, médica en general. De hecho, la formación en cuidados paliativos en Chile es súper mala, es escasa. Entonces, en realidad, el tema de que el cuidado paliativo surge como una manera de aliviar el problema del sufrimiento. ¿Te fijas? Entonces, y yo creo que como medicina, como disciplina, ¿cierto? Y a lo mejor ahí Diana puede comentar, ¿cierto? El tema del sufrimiento no ha sido lo suficientemente bien abordado. Hoy día ¿Por qué? Porque en el fondo la aproximación que tenemos está basado en el modelo muy biológico, que busca centrarse en mejorar la enfermedad, pero no en mejorar o en preocuparse de la experiencia del paciente. Perfecto. Entonces, Y perdona, Diana, porque después quiero pasar a la dimensión ética de esto y al conflicto que puede haber ético. Antes de cerrar este capítulo, ¿cuándo se cruza el límite? ¿Cuándo es el límite entre lo que quiere proponer este médico o persona dedicada a los cuidados paliativos y la decisión de un paciente de decir no? Totalmente. Una de las cosas que nosotros aprendemos en cuidados paliativos, y yo lo veo así como en mi pega habitual, es rescatar la voz del paciente, ¿ya? Como me toca interactuar muchas veces con colegas, con médicos, con otros, que de una manera como bien intencionada promueven el uso de intervenciones hasta el final, o sea, con el sentido de intentar alargar la vida lo más posible. Y cuando nosotros entrevistamos a los pacientes, muchas veces nos dicen, ¿sabéis qué? Yo no quiero más. Bien, eso es nuestro rol también, en el fondo, apoyar a los pacientes cuando dicen, ¿sabéis qué? Esto me está causando sufrimiento, no quiero más tratamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo prioritario para usted? Esa viene la segunda pregunta. Y me dice, ¿sabéis qué? Quiero no tener dolor, quiero ir al matrimonio de mi hijo, quiero poder fallecer en mi casa, quiero ir a la playa, quiero viajar antes. Bueno, eso es lo que tomamos nosotros en medicina paliativa y decimos, mira, si tú quieres, y esto es tu como prioridad, en el fondo nosotros apoyamos para que tú puedas vivir de la mejor manera posible el tiempo que te queda. Y para eso necesitamos dos cosas principalmente. Uno, que el paciente entienda y comprenda, ¿cierto?, que la enfermedad es parte de su existencia y que va a fallecer. Y eso es algo que tenemos que asumir todos dentro de la sociedad. Es un tema que no se aborda, ¿cierto? ¿Y lo segundo? Que en el fondo, lo primero es ese punto.
Y lo segundo es, en el fondo, que nosotros como equipos médicos tenemos que rescatar nuestra capacidad de conversar con los pacientes para poder entender cuáles son esas prioridades Ya. y valores. Ya, perfecto. Diana, desde la filosofía, ¿cuáles son los conflictos éticos que aquí se pueden observar? Pero aquí, sobre todo desde la ética médica como contemporánea, porque en el Porque fondo, además tú, perdón, tú tienes estudios, eres habilitada en ética médica, ética médica. claro, en la Universidad de Tubinga. Y claro, la Facultad de Medicina, uno de los temas que más hablábamos era, bueno, el código hipocrático en medicina siempre ha sido el que, digamos, vinculaba a la práctica médica, donde la muerte, por ejemplo, es un mal, el aborto es un mal, una serie digamos, de cuestiones valóricas que han permeado la práctica médica. Sin embargo, más o menos en los años 70, 80, con esto de que en el fondo se reconoce la autonomía, que es precisamente esto de que cada uno es autor de su propia vida y que ciertamente tiene que poder no solamente mantenerse en vida, el cuerpo sano, o digamos, esto que por mucho tiempo se pensaba, ¿no? Que la vida es algo indisponible, que es un relato, digamos, que se ¿Qué significa mantuvo. disponible, perdón? O sea, digamos, viene con esto de que la vida es un regalo y por lo tanto yo no debería poder adelantarla, como que el suicidio está Claro. penado Como moralmente aceptar también. lo que a uno le toca Exacto. vivir, además. O sea, ¿no es todo cierto? este Se un cruza poco- ahí también ciertas creencias religiosas, como decir valóricas. Totalmente. Pero porque vivimos una cultura básicamente judeocristiana y esos valores han permeado también una serie de prácticas desde la medicina y eso es parte de la historia del desarrollo de la humanidad, digamos. Pero lo interesante, creo yo, es cuando nosotros notamos que a partir de quizás prolongar la vida o protegerla, evitando la muerte, pero no respetando la voluntad de las personas, esas personas también padecen. O sea, reconocer que no respetar ciertas voluntades también puede ser un mal. En ese sentido, por eso el consentimiento informado, por ejemplo, en medicina es clave, porque es la única forma de saber el paciente quiere esto o no, y esa es la forma, yo creo, vinculante, y por lo menos en Alemania y en Europa, una de las cosas que a mí me pareció interesante también como de potenciar acá, es que los médicos no pueden tomar actitudes paternalistas de saber mejor lo que quiere el paciente. O sea, tienen que informar, tienen que contar, estas son las posibilidades, estos son los pronósticos, las opciones. Y por cierto, tienen que saber que entendió el paciente. Eso es muy importante lo que dice Pedro. No tomar decisiones bajo falsa información o falso pronóstico. Pero finalmente la decisión de cualquier tratamiento, incluso los finales, es del paciente. Perfecto. Eso Mira, es lo- quiero que escuchemos a Carolina Valdebenito. Ella es médica paliativista, de hecho, presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, y nos explicará uno de los elementos del proyecto de ley de eutanasia a propósito de autonomía y decisiones personales, ¿no es cierto?, de un proyecto que está en el Congreso en discusión. Pero hay una parte que es bien interesante que quiero que la trabajemos, desarrollen ustedes al regreso. El testamento vital. Así se llama, el testamento vital. Y cómo se debe utilizar según su experiencia como médica paliativista del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles en la región del Biobío. Escuchémosla. Mira, el testamento vital es una herramienta fundamental que nosotros incluso dentro de esta ley de eutanasia la podemos utilizar mucho en cuidados paliativos. Normalmente el testamento vital implica la decisión anticipada del paciente de poder restringir o de tomar decisiones con respecto a su proceso de enfermedad. Por ejemplo, el paciente en este testamento vital puede referir que no se quiere hospitalizar, que no quiere que lo intuben, que no quieren que lo reanimen, y son decisiones que el paciente puede tomar en vida, puede tomar en buena autonomía, con un estado de conciencia sin mayores complicaciones. ¿Qué limitaciones puede tener que el testamento vital, por ejemplo, no se evalúe en forma constante, tanto por el paciente, la familia y el equipo? Si no se evalúa en forma constante, vamos a estar tomando decisiones de testamento vital de pacientes que han tomado decisiones hace 2 años atrás y en estos 2 años puede haber cambiado la perspectiva del paciente. Entonces, por eso es importante también que el testamento vital sea manejado por equipos que sepan cómo utilizarlo, porque la idea es que el testamento vital ayude al paciente, a la familia y al equipo terapéutico a tomar decisiones al final de la vida, pero también tiene que ser decisiones que en verdad reflejen lo que el paciente quería en el último momento antes de perder el estado de autonomía. Importante escuchar y lograr poner todos los antecedentes hasta antes de, al principio del programa, hablamos de las cifras de personas que quieren que haya una regulación que permita, si uno quiere dejar de vivir en una circunstancia como esta, por ejemplo, poder tomarla, esa decisión. Hablemos del testamento vital y del proyecto de eutanasia, Pedro. Mira, aquí hay harta heterogeneidad y de hecho con Carolina yo disiento aquí en un tema bien relevante. El testamento vital se propone como una solución para mantener y respetar la autonomía del paciente incluso cuando el paciente no tiene la capacidad para tomar esa decisión. Es el paradigma.
Te quiero poner un ejemplo. Imaginemos una persona que ha decidido de manera anticipada que cuando si tiene una demencia, tiene una neumonía, no quiere que ésta se trate y que quiere fallecer. Entonces escribe su testamento vital. Imaginemos que esta persona empieza a tener efectivamente una demencia, pero ella vive bien, en el sentido de que disfruta con sus nietos, tiene conciencia parcial, pero lo pasa relativamente estable, no tiene sufrimiento físico. Imaginemos que esta persona hace una neumonía. Y ella dice, no, pero sabes que en realidad quiero que me traten. ¿A qué le hacemos caso? Le hacemos caso a una persona que tiene una demencia, que no puede ser capaz, no es competente para tomar decisiones, y le hacemos caso a la persona que lo decidió antes cuando era sana, o le hacemos caso a, en el fondo, eso es un tema como bien complicado. Claro. Entonces, quiero hablar respecto a este tema. El testamento vital se propone como una alternativa para respetar la autonomía, pero tiene muchos problemas. Uno, las personas cambian de opinión, súper frecuente. Segundo, el acceso a los testamentos vitales nunca es muy fácil. Tercero, pasa que los testamentos vitales nunca son capaces de dar las directrices claras para todos los escenarios. Entonces, es como instrumento, se ha propuesto como una solución para este tema, pero en la práctica es súper poco efectivo. Entonces, la pregunta que me hago yo como sociedad es ¿dónde nosotros deberíamos poner el énfasis? Y el énfasis, yo creo que lo que debiéramos hacer es entrenar mucho mejor al equipo de salud a poder ser capaces de capturar mejor cuáles son las prioridades y valores de los pacientes y, en el fondo, adaptar el cuidado médico para eso. Sí, Diana, me tengo que ir a la pausa, pero cortito, sé que quieres decir algo. No, muy breve, tiene razón Pedro, que la idea es buena de mantener la autonomía, yo estoy de acuerdo con eso, pero es verdad que la implementación tiene sus complejidades y hartos problemas éticos. Aún así yo creo que son mejorables, porque la autonomía, y me imagino además que quizá, bueno, es un tema nuevo en distintas sociedades además, pero claro, deben haber experiencias que hayan avanzado mejor, por ejemplo, en regulaciones, y que son las que hay que poner sobre la mesa a la hora de discutir. A la vuelta vamos a conversar precisamente sobre los otros actores involucrados en esta relación, donde no solamente está el padeciente y el médico o la médica, ¿no es cierto?, sino que donde también está la familia involucrada o quienes cuidan a una persona que tiene algún grado de dependencia. Vamos y volvemos aquí a las pantallas de 13C con Hablemos de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Hoy conversando de la prolongación de la vida. Estamos con Diana Orenque y con Pedro Pérez. Y vamos a conectar de inmediato al teléfono, al Zoom en realidad, con Paulina Urrutia, actriz y cuidadora. Conocemos tu caso, Paulina, además de cuidadora de Augusto Góngora, ¿no es cierto? Tu pareja, tu marido, quien sufre de una enfermedad neurodegenerativa, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Primero, bienvenida a Hablemos de Chile. Muchísimas gracias, muy interesante la conversación, la he seguido, así que encantada de poder compartir con ustedes algo de lo que yo he podido vivir. Bueno, y en mi vida, porque aparte de Augusto, mis dos padres han fallecido y hace poquitito falleció mi padre que tuvo cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos es una cosa relativamente novedosa dentro de la medicina. ¿Ah? Perfecto. Bueno, y a partir de esa conversación, incluso cuéntanos más de tu experiencia y la diferencia, por ejemplo, entre lo que estuvimos conversando fuera de pantalla, ¿no es cierto? ¿Cómo son los médicos o las médicas que se dedican al cuidado paliativo versus la experiencia también de un profesional dedicado a, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas? Bueno, es lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Que efectivamente nosotros vivimos en una sociedad que lo único que impulsa es a la vida, ¿ah? Sin tener cada día con menor conciencia de la finitud, que sin lugar a duda, como lo decía también la doctora, ¿no es cierto?, es parte de nuestra vida, o sea, parte esencial de nuestra vida es reconocernos finitos, es decir, que vamos a morir en algún momento. Y el drama de todo esto es que obviamente los médicos, que son nuestros sanadores, ¿no es cierto?, quienes prolongan la vida y lo han hecho de una manera tan eficiente que la verdad es que estamos en una situación en donde el planeta completo se está envejeciendo. O sea, tenemos una cantidad de población que ya el mismo planeta no puede soportarla. Y la verdad es que tenemos una sociedad cada día más inconsciente respecto a la muerte.
Y la muerte se enfrenta con un miedo espantoso, como si en un momento determinado, en base a una enfermedad o un hecho puntual, descubrimos que existe la muerte. Entonces, frente a eso, existen miles de médicos que lo único que van a hacer permanentemente es tratar de prolongar tu vida. Y queda una esencia, un espíritu dentro de nosotros en muchas personas que dicen, hasta aquí nomás llegamos. O sea, basta, es suficiente. Porque nosotros tenemos algo muy animal también, que es decir, como todos los animales, que llegan un momento en que dejan de tomar agua, primero dejan de comer, luego dejan de tomar agua y mueren. ¿Ah? Eso cualquier animal lo hace. Y hoy día nosotros nos vemos enfrentados a una sociedad que no nos permite hacer eso. Y lo bonito que yo he descubierto felizmente con esta enfermedad, otro de los regalos que ha tenido las demencias para mí, es que aquellos que tratan enfermedades terminales, neurodegenerativas en este caso como el Alzheimer y otras demencias, los médicos enfrentan estas enfermedades en ya lapsos muy avanzados como enfermedades terminales que requieren cuidados paliativos. Ninguna intervención que haga que nosotros forcemos o prolonguemos la vida de esa persona. Y en eso no estamos, obviamente, limitando sus facultades, como que todo este problema ético que tienen los médicos, que yo tengo que hacer algo para que siga viviendo. No, se asume una ética que así como nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de seguir viviendo, llega un momento en que es necesario morir. Sí, y acompañar... Y eso es un dilema que se tiene que ver, como muy bien lo decía el doctor, es una conversación abierta, sin restricciones, pero con éticas abiertas, no con éticas de médicos que dicen, mi ética es salvar la vida, por lo tanto yo tengo que, no sé, darle alimentación vía tubo, mantenerlo con suero, ¿me entiendes? O sea, sí, Paulina, te quiero llevar a otro tema, porque en la introducción del programa, en la conversación, se ha tocado el tema de los cuidadores o de las cuidadoras, ¿no es cierto? Sobre todo las cuidadoras, en Chile son más cuidadoras que cuidadores, o de las familias que a veces se resisten y que quieren acompañar, pero sea en un proceso de vejez, sea en un proceso de enfermedad ya terminal, o sea en un proceso de una enfermedad que quiere, ojalá, poder vencerse, pero se hace difícil. ¿De qué manera nuestra sociedad también acompaña a quienes cuidan para que ese proceso también sea más fácil, tanto para quien cuida como para quien es padeciente? En tu caso, ¿cómo te has sentido, cómo sientes que nuestra sociedad también vive ese proceso o acompaña? Bueno, estamos en los primeros pasos, Luciel, en los primeros pasos. ¿Por qué? Porque estas enfermedades lo que nos han regalado es la conciencia frente a la enfermedad y frente a la muerte. Entonces, cuando una persona acompaña un proceso de muerte a alguien, porque eso es, estamos acompañando a gusto a morir, ¿me entiendes? Poco a poco su cabeza que domina todo el cuerpo se va deteriorando y nosotros en la medida que lo vamos acompañando, vamos requiriendo de todo, porque esa persona se vuelve absolutamente dependiente de otros, que es la conclusión que nosotros sabemos desde el principio. Lo que pasa es que esta sociedad absolutamente alienada se ha convencido que los seres humanos somos autónomos e independientes. Y resulta que eso no es así. Pero, Paulina, los seres humanos nacemos dependientes y nos desarrollamos gregariamente y al final de nuestra vida y durante nuestra vida siempre requerimos de otro para poder seguir viviendo y morir como corresponde. Pero, Paulina, quiero poner... Sí, perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todos esos cuidados, ahora la gente tiene conciencia, bueno, nosotros nos vemos como cuidadoras, yo he retrocedido, así como en la pandemia se retrocedieron 10 años de avance de las mujeres, yo volví a ser una persona que no puedo ejercer mi profesión, no puedo trabajar, por lo tanto no puedo generar ingresos, me he vuelto más pobre,
he dejado de ser ciudadana en muchos sentidos porque he perdido las posibilidades de estar al nivel en el que estaba involucrada en el desarrollo no solamente de mi persona, sino de mi familia y del país, de contribuir al país con lo que yo soy. ¿Por qué? Porque el país recién ahora se está dando cuenta que están perdiendo un capital grandísimo, ¿no es cierto? Y segundo, que es todo un proceso de crecimiento como se hizo con las mujeres que eran madres, dedicadas absolutamente al cuidado de los niños. ¿Qué es lo que hay para los niños? Hay jardines, hay salas cunas, hay jardines infantiles, hay colegio ahora hay gratuidad para que estudien, hay subsidio al empleo joven, en fin, hay una serie de políticas que permiten que esa mujer que antes estaba dedicada al cuidado de su casa y al cuidado de los niños pueda ser una profesional, pueda vivir, y hoy día las tareas son compartidas, es decir, un crecimiento de la sociedad completo que comprende que esa no es la tarea de cuidado, no es una tarea de mujer, ¿no es cierto?, que se resta de la sociedad para cuidar a alguien. Hoy día, cuando llegamos a la etapa final de nuestra vida, que va exponencialmente creciendo, todos los seres humanos vamos a cuidar a alguien, a un padre, a una madre, a una tía, a una hermana, a un hijo, a un esposo, etcétera. Y la sociedad debe ir dando los pasos porque ese no es un problema personal, es un problema de la sociedad. Y es un problema de salud pública cuando una persona se vuelve absolutamente dependiente de otra y por lo tanto tiene que tener una evaluación totalmente distinta a como ha sido, no sé, pues a mí me pueden mirar, bueno, yo soy actriz, fui exministra, bueno, resulta que ahora Paulina Urrutia con suerte puede hacer tal trabajito, puede salir de su casa 2 veces a la semana, que es lo que yo puedo pagar para que alguien me releve en esos cuidados, en fin. Entonces, todo eso es un crecimiento cultural, social y evidentemente de asumir como una tarea pública, como una tarea del Estado, es decir, de nosotros como sociedad, este tipo de problemas de salud pública. Muchas gracias, obviamente Paulina. nos involucra a todos, es un crecimiento que todos tenemos que hacer. Muchas gracias, Paulina. En eso quería que te enfocaras en contarnos de la realidad de ser cuidadora. Ella ha sido muy clara, muy asertiva también en explicarnos también tu visión sobre estas experiencias de ser cuidadora en distintos casos, ¿no es cierto?, de tus padres como también de tu pareja. Un abrazo muy grande, Paulina Urrutia. Muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Chile. Y me voy a ir a la pausa solamente diciendo que el avance ha sido lento en el caso de las mujeres. En el caso de las cuidadoras, el gobierno ha anunciado este sistema que permite identificarse como cuidadora y que al menos permite en algunos trámites, por ejemplo, del Estado, poder acortar los tiempos de espera, que también contaba Paulina que son un tema para quien no puede salir de su casa porque necesita contratar a alguien para que siga cuidando. Nos vamos a la pausa, estamos en las pantallas de 13C con Hablemos de Chile, no se vayan. Ya estamos en el último bloque, en el cierre de Hablemos de Chile, en este capítulo que lo hemos dedicado a hablar de la prolongación de la vida. Ha sido muy interesante, muy profundo, muy también enriquecido respecto de nuestras propias reflexiones sobre el tema que probablemente nos interpela, ¿no es cierto? Porque vivimos experiencias similares o porque nos enfrentamos a un dilema ético. Estamos con Diana Orenque y con Pedro Pérez. Y Pedro, contigo quiero partir en las reflexiones finales. Sí, primero que todo me quedo bien contento de la experiencia que tuvo Paulina Urrutia con la atención que recibió del grupo de cuidados paliativos y esta distinción que ella hacía en cómo esta disciplina ayuda a que los pacientes puedan fallecer bien. Sí me parece relativamente me parece importante clarificar un par de conceptos respecto de qué es eutanasia y cómo se distingue de un buen cuidado paliativo. La eutanasia se entiende, ¿cierto?, como la administración directa de un medicamento que causa de manera inmediata la muerte del paciente. Y cuando hablamos de una aproximación de cuidados paliativos, lo que busca básicamente es aliviar el sufrimiento de los pacientes en el contexto del final de la enfermedad a través de fármacos que controlen los síntomas. Y eso puede implicar también, por ejemplo, la suspensión de ciertos tratamientos o de ciertas medidas, y eso no es eutanasia. En el fondo lo que hacemos es adaptar el cuidado médico de los pacientes para que los pacientes
fallezcan de la mejor manera posible sin sufrimiento. Y un poco como mensaje final, creo que aquí hay un tema relevante como a nivel nacional que tiene que ver con la brecha que existe para el acceso de cuidados paliativos. Claro. En Chile, en el fondo, estaba garantizado para cáncer hasta el año pasado. Desde el año pasado se aprobó la ley de cuidados paliativos universales que debiera haberse implementado en marzo de este año. Y hoy día estamos a noviembre y todavía no tenemos el reglamento. Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos graves en Chile es la falta de acceso a cuidados paliativos para la población, para hacer que la gente y los pacientes que experimentan sufrimiento asociado a la enfermedad, producto de enfermedades graves, puedan fallecer de una manera sin sufrimiento. Muchas gracias, Diana. Sí, yo muy breve quiero decir que, bueno, creo que estos espacios son claves para poder justamente tener una visión más informada y que las personas puedan elegir un poco cuáles son las opciones que quieren, precisamente porque envejecemos mucho y, como decía también Paulina Urrutia, van a pasar cosas no sé, vamos a vivir como nunca. Nunca un planeta ha envejecido tanto como lo vamos a hacer ahora. Entonces es bueno enfrentarse a estas preguntas, es bueno enfrentarse a la pregunta por la calidad de vida, por la muerte, por cómo quiero vivir, cómo quiero morir. Y yo creo que en estas conversaciones, estos debates, la pregunta siempre es cierto, somos interdependientes desde que nacemos, pero no significa que necesariamente cuando estamos en situaciones de vulnerabilidad queremos también estar en dependencia, ¿no? Creo que la medicina contemporánea tiene que poder ofrecer mecanismos de apoyo, de cuidado, la sociedad, lo que decía también Paulina, de que es una tarea social, no solo una labor individual, moral, familiar, sino que hay una cuestión de implementación de políticas públicas, de salud pública también, que es importante. Y también por lo mismo, si hay personas que desean cuidados paliativos, por ejemplo, que prolonguen la vida, que alivien el dolor y que quieren vivir de esa forma para poder hacer un montón de cosas como las que señalaba Pedro, maravilloso. Si hay otros que quieren acortar ese periodo, y sobre todo yo soy muy partidaria del suicidio asistido más que de la eutanasia, porque el suicidio asistido no hay duda de la voluntad de la persona, uno mismo se administra la dosis letal. Yo creo que esas son libertades que podemos tener, pero que jamás sean por cuestiones económicas, sociales, por falta de cuidado, para que realmente resguardemos. Muchas Ese gracias. sería como Diana, solo para cerrar, si alguien quiere seguir leyéndote sobre estos temas, Animales Enfermos, tu libro, ¿dónde se puede encontrar? En el Fondo de Cultura Económica, en las grandes librerías, está también como en el norte, en el sur, fuera de Chile, así, varios lugares lo van a encontrar. Diana Orenque, con su libro Animales Enfermos, Pedro Pérez, también de Medicina Paliativa de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y ustedes también. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hablemos de Chile por las pantallas de 13C. Gracias, chao.